En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Y como lo anticipamos, lo decíamos, con nosotros se encuentra el padre Raúl Frega. ¿Qué tal, padre? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y también para todos los que nos están escuchando. Bueno, párroco de la Parroquia Espíritu Santo de Banda Norte, también director del ISMI, y hace muy poquito tiempo la posibilidad, a partir de esos lugares, de estar con el Papa Francisco, de estar en un momento histórico para la Iglesia y especialmente para la diócesis de Río Cuarto, porque también fue la ordenación como cardenal de Tucho Fernández, que es un hombre de estas tierras. Bueno, me imagino que un momento muy especial, ¿no? Sí, empezamos a planificar la posibilidad de viajar luego del anuncio de la creación de Tucho como cardenal. Él ha sido mi párroco de la adolescencia cuando fue párroco de Santa Teresita y bueno, siempre hemos tenido un vínculo muy particular. Fue como uno de los sacerdotes que me reviste a mí en mi ordenación sacerdotal, así que bueno, siempre ha sido un afecto particular. Y bueno, con padre Carlos Chávez y Carlos Forcato que viajamos, también con Carlos Chávez de la misma parroquia Santa Teresita, decidimos ir a acompañarlo en ese momento que creemos, no creo que otra vez tengamos un cardenal tan cercano para participar de ese evento. Y en ese contexto se dio la posibilidad también, que Tucho nos gestionó, de poder estar con el Papa, creyendo que iba a ser un momento de saludo, de intercambio, tal vez de pedirle alguna bendición. Y terminó dándose un espacio de diálogo por casi media hora, que en los tiempos del Papa y de su agenda es mucho tiempo para 3 curas de la periferia del mundo, dedicarse, charlar, preguntarle cosas, contarnos anécdotas, verlo con muy buen humor. Es más, apenas entró, dice, todo eso me trajeron para bendecir, como rompiendo el hielo, porque decíamos cómo lo saludamos, qué hacemos. Si bien sabemos que es argentino, que nos conoce y que tenía un vínculo, yo otra vez se lo he saludado, pero bueno, no deja de ser el Papa. ¿Y qué hablaron? Y primero hablamos de la diócesis, él valorando mucho, al obispo lo conoce de la adolescencia también, valorando su figura, algunas situaciones que el obispo ha tenido que vivir en Atuya. Y después también de cuestiones de Río Cuarto, él, un gran conocedor de nuestra diócesis, valora mucho el estilo de la iglesia de Río Cuarto. Dice, me llamaba la atención ya cuando estaba en Buenos Aires cardenal, descubrir que la diócesis de Río Cuarto tiene como particularidades en el trato con la gente, la pastoral de los sacerdotes, que se diferencia a veces de otras regiones del país. Valorando mucho la figura de Stafolani. Yo lo saludo al Papa por primera vez a los 2 meses de su elección. Y cuando le decimos somos de Río Cuarto, había esos días también anunciado que creaba arzobispo a Tucho en el 2013. Y también esa oportunidad dice, ahora se van a ustedes a olvidar de Stafolani, de reducción, que nos sorprendió que registrara nombres y cuestiones de nuestra región. Y volvió a hacer referencia a Stafolani como un nombre del sentido práctico, dijo el padre del sentido práctico, que él recordaba las reuniones de obispo de hace 30 años, que Stafolani siempre era muy concreto. Para aportar, valoraba también esa intervención que tuvo Stafolani en lo que fue la crisis del 2001. Y después, los temas fuimos variados, qué hacíamos cada uno, el trabajo con los jóvenes. Yo le mencioné que llevaba unas cartas de los chicos, dice, me pusieron remitente porque, dice, yo las contesto, si tienen remitente. Así que se dio un diálogo muy ameno de algunas cuestiones sociales, otras pastorales. Nos comentó algunas decisiones que tenía que tomar en cuestiones de Argentina, de los obispos. Nos contó que esa tarde salía ya la encíclica o la exhortación sobre el tema del cambio climático y este domingo 15 de octubre sale una carta por los 150 años de Santa Teresita, que para él es una santa muy importante, y ha hecho una carta y ahí nos dijo el nombre en francés, creo que algo de la confianza, que va a llevar el nombre. Así que nos anticipó el nombre de la exhortación en Santa Teresita. ¿Qué implica para un sacerdote estar con un papa y nada menos que argentino? Porque, todos los papas tienen sus particularidades, son especiales, pero para la Argentina es distinto, sin lugar a dudas. No deja siempre de ser impactante, me acuerdo la primera vez que lo saludé, que para nosotros es el Papa, más allá de que sea Bergoglio, que sea argentino,
la figura, creo, de lo que representa para un creyente y lo que representa, creo que para cualquier persona en el mundo que sabe lo que significa un papa, lo primero que te viene es esa persona. Es decir, bueno, yo estoy con el papa, más allá de que sé que es argentino, que conozco su historia, yo lo he tratado como cardenal, no dejo de estar con alguien que supera a esa persona. Incluso ese día le hicimos una videollamada al obispo contándole cómo nos había ido. Y él dice, yo también, dice, veo siempre la figura del Papa. Yo de chico soñaba con ir a Roma y conocer alguna vez a un Papa. Bueno, se dio con este que es argentino, pero a mí lo que siempre me impactó es decir, estoy con una figura que me trasciende, que tiene un significado muy grande como creyente y que sabe que estás ante un líder mundial que es valorado por sus acciones, por sus palabras. Ahí nos comentaban Tucho, y también algo nos dijo él, que todo esto del cambio climático le fueron a pedir muchos líderes mundiales y personas que trabajan sobre el tema que por favor escribiera algo ante la próxima COP, porque es un tema grave y que por ahí no reacciona el mundo, y sabiendo que su palabra es muy valorada, como había sido en su momento Laudato Si. Entonces se da todo ese contexto, que es decir, estoy ante una persona muy importante. ¿Y qué irradia Francisco, digamos? Porque además de todo lo que usted comenta, y que para el católico es la figura máxima, pero estar con él me imagino que irradia algo, y más que es su jefe directo, podemos decir así. En primer lugar, él irradia familiaridad. Es una persona que tiene una capacidad de generar enseguida un clima de cercanía. Me pasó la primera vez que lo saludé, que apenas dije que era de Río Cuarto, empezó a bromear. Y en esta ocasión también nosotros decíamos cómo nos paramos, cómo lo saludamos, qué le decimos. Claro, le habíamos preguntado al secretario qué hablamos, porque era una audiencia privada. Decir, bueno, dice, háblenle de ustedes, él le gusta preguntar, él le gusta mucho ese contacto con las personas y está todo el tiempo recibiendo gente en Santa Marta. Haciendo como un paralelismo, no es lo mismo una audiencia en el Palacio Apostólico, que tal vez una audiencia desde sus funciones diplomáticas o institucionales, que te recibe en Santa Marta, que es como cuando uno de nosotros recibe en su casa a una persona. Y eso el Papa lo irradia tranquilamente y que te hace que vos le preguntes, le comentes y recibas también su palabra, como si estuvieras hablando con alguien que es sabio. Y de alguna manera nosotros decíamos, es como un abuelo, porque no deja de tener sus años, está muy lúcido. Nos sorprendió a nosotros la fortaleza de su salud, porque lo vemos ahí como todos en las transmisiones en la silla de ruedas, y creo que es una cuestión de preservarlo, porque ahí entró él caminando con el carrito que a veces usan nuestros mayores, y después tenía un bastón, pero se paró solo cuando nos fuimos a sacar la foto. Él mismo nos dice, sí, ahora me duele mucho menos la rodilla, yo fui medio porfiado al no operarme con tanto tiempo, pero irradia serenidad, cercanía y mucha profundidad en lo que dice, y conocimiento de las realidades. De los jóvenes, por ejemplo, hablamos y nos dio en la tecla algunas situaciones que uno descubre que le pasan a los jóvenes. ¿Y qué pasa en la Argentina con el Papa? ¿Por qué aquí no se lo comprende cabalmente? Por lo menos por una parte de la sociedad, porque obviamente que no es la totalidad ni la generalidad, pero es una figura mundial, reconocida mundialmente. Sin embargo, la Argentina recibe quizás las críticas más feroces. Sí, yo creo que nos pasa como argentinos que en eso nos va a pasar con el Papa, nos puede pasar con otros líderes, nos pasa a veces con nuestros propios liderazgos. Tenemos como ese auto boicot, como si porque fuera argentino no tiene valor, y siempre le vemos el pero, y nos cuesta dimensionar lo que significa su figura en el mundo. Creo que es una parte de la sociedad, muchas veces la más mediática, también a veces con la influencia de ciertos medios y ciertos intereses, porque cuando nosotros empezamos a mencionar que íbamos a estar con el Papa, la gente sencilla se acerca valorando muchísimo su figura. Nosotros llevamos un montón de cartas que la gente decía, quiero que le lleven al Papa esto, llévenle saludos, díganle que lo esperamos. Y uno percibe eso como en la población. Tucho una vez nos mencionó que había una encuesta que decía precisamente que la valoración del Papa era muy alta en los sectores medios y populares, y que por ahí en los sectores más estudiosos, más académicos, había como una crítica que a veces es por desconocimiento. No se lee al Papa, sino los intérpretes del Papa. Claro. Por eso es tan importante leer sus escritos, ver sus percepciones.
Nos pasó a nosotros, comentábamos antes de la entrevista, en una de las fotos parece que el Papa estuviera enojado con nosotros y a veces interpretan otras fotos, otros gestos, otras actitudes. El Papa a nosotros nos regaló un montón de rosarios y cuántas veces se ha hablado de esos rosarios del Papa y es una cosa que el Papa le regala a todos. Entonces a veces los que interpretan gestos y actitudes, yo no tengo la certeza de cada situación, pero cuántas veces hablo de una foto con el Papa o no, de un rosario que envió o no, y al estar ahí te das cuenta que la foto del Papa por ahí no le gustan, tenés que ver cómo salís justo en un momento, como cualquiera en una foto, y no vas a estar sacando 20 fotos hasta que tengas la carita que querés tener del Papa, y los regalos del rosario es algo habitual, es como parte del protocolo, entonces... para poner ejemplos que han sido controversiales en Argentina. ¿Cree que por esa situación el Papa todavía no tomó la decisión de llegarse al país, de viajar a la Argentina? Creo que él ha descubierto que si llega a ser un factor de conflictos o que su figura va a ser utilizada, le parece que no es conveniente. También una persona que en eso es admirable, y sé que lo ha sido siempre como cardenal, y cuando uno investiga su propia vida, siempre ha sido un perfil bajo. Y cuando pareciera que va a ser el centro, su figura es central obviamente por ser el Papa, pero cuando no se visualiza que va a ser más como un gesto de pleitesía hacia él o de honorabilidad, me parece que él huye, siempre lo ha hecho como cardenal. Sorprendía incluso algunas cosas como cardenal porque no buscaba que se le diera un lugar especial. Entonces creo que hasta que no descubra cuál es su misión del viaje y cuál es el sentido, y que los argentinos a veces pasamos de criticarlo a vamos a pasar a victoriarlo como si nada, le parece que tal vez no sirve. Además él ha ido en Europa, no ha ido a países importantes. Él, todas las visitas que ha hecho tienen un sentido periférico, que incluso eso ha enojado a algunos lugares que eran habituales a recibir el Papa. Por ejemplo, España recibió a Juan Pablo 6 veces y Francisco no ha ido nunca todavía. Y ha dicho que no por despreciar, pero sino que él ha hecho una opción interna de ir en primer lugar a los países más periféricos o en conflictos o donde incluso ningún papa ha llegado. Raúl, quería consultarte también por Tucho Fernández, porque por allí hablamos de la figura del Papa y lo dejamos en un segundo plano, pero decíamos al comienzo de la nota, no es menor que un sacerdote que se formó en la diócesis de Río Cuarto hoy esté en el Vaticano en un lugar de muchísima importancia. Explícale un poco a la gente cuál es el rol que ya empezó a desempeñar y por qué es trascendente para la Iglesia. Bien, me parece bien eso porque a veces nos hemos quedado con la figura que él fue nombrado cardenal y eso es emblemático, pero aún más significativo es el lugar que él va a ocupar, que él es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Traducido en criollo, él va a ser uno de los ministros del Papa y en uno de los ministerios más importantes, que tiene dos grandes secciones, una doctrinal y otra disciplinar, y que se encarga de supervisar en todo el mundo lo que tiene que referencia a la enseñanza de la Iglesia, a los escritos, a las dudas que surgen sobre la enseñanza de la Iglesia. Es también el que fiscaliza algunos de los escritos del Papa. Su figura es muy emblemática. Nunca un latinoamericano, por ejemplo, ocupó ese lugar. Es la primera vez en toda la historia de la Iglesia que un latinoamericano ocupa ese lugar. Y podríamos decir, en un esquema para hacer paralelismo con los estados, está el Papa, está el secretario de Estado y está la figura del prefecto de la congregación. Para hacer un paralelismo, es el lugar que ocupó durante casi todo el pontificado de Juan Pablo II, Ratzinger, que después se convierte en Benedicto XVI. Entonces es un lugar muy emblemático. ¿Y eso puede beneficiar también indirectamente a la diócesis de Río Cuarto? No tanto porque, primero también por la persona del Tucho, y además pero no es un lugar donde uno pueda ir a sacar beneficios, porque a lo mejor hay lugares donde se trata el tema de los sacerdotes, se designan los obispos, o no sé, otros lugares que uno puede decir, bueno, ¿cómo nos beneficia a nosotros? Claro. Ese lugar más bien es de acompañamiento. Sí, obviamente, al tener una figura así, podés acercarte al Vaticano, a lo mejor alguno podrá saludar al Papa, pero por ejemplo en eso Tucho, yo lo conozco desde la adolescencia, siempre es una persona también de muy perfil bajo y de no querer que usar esos lugares, que es muy propio de nosotros los argentinos, de buscar siempre algún enganche, alguna gauchada, sino de alguien más y que está al servicio de mucho más. Digo, él nos contaba, dice, ese día anterior a recibir a nosotros había recibido a los obispos de Camerún, tenía que pronto recibir a los obispos de Asia, que eso pasa mucho el Papa, tiene una agenda de trabajo
que no dimensionamos nosotros lo que representa. El Tucho tiene 100 personas, creo, a cargo, secciones de trabajo. Le decíamos, ¿cómo se trabaja? Tienen que hacer en 5 idiomas el trabajo. Llega una carta de Asia, llega una carta de África, llega una carta de América. Nos contaba unas cartas que habían llegado de España en catalán. O sea, están al servicio de la Iglesia Universal, que cuando uno va a Roma percibe esa inmensidad que tiene la Iglesia. Bien, vamos a ir a una pausa. Antes le dejamos una pregunta al padre Raúl Frega, que tiene que ver en este caso con su vocación personal. ¿Cómo fue que descubrió que quería ser sacerdote? Después de la pausa nos cuenta el padre Raúl Frega en primera persona. Bueno, regresamos de la pausa. Hoy nuestro invitado, es un honor tenerlo al padre Raúl Frega. Y había quedado pendiente una pregunta de cómo surgió su vocación sacerdotal. Surgió precisamente en el contexto de la parroquia de Santa Teresita, cuando Tucho era el párroco. Así como acontecimiento en un campamento, yo empiezo a descubrir, había un proceso desde los 14 años ahí en la parroquia. Yo vivía al frente de la parroquia. Y después de la confirmación el grupo juvenil, que en ese momento éramos 80, 100 jóvenes, que teníamos campamentos, oración, y empiezo a percibir, bueno, que lo que hacía un sacerdote, confesar, predicar. La figura del Tucho para mí fue muy significativa. Él era un gran predicador, había mucha gente que iba a la misa a escucharlo, y esa tarea a mí me empezó a traer, la confesión, la celebración de la misa, y después descubrir que había como pequeños signos de ese llamado en mi niñez. Yo siempre recuerdo una película que empezaba con una ordenación sacerdotal en Roma. Y después de descubrir ese hecho que, bueno, quedó como grabado en mi memoria, y son como pequeños signos. Pero uno empieza y dice, bueno, no es que Dios te manda un mensaje de texto, tengas una aparición, sino que vas percibiendo en tu corazón que hay acciones, gestos o actitudes que vos encontrás felicidad en eso. Y después haces como un proceso de discernimiento en el seminario, y todo el camino formativo, que son muchos años, también sirven como para reafirmar. Pero la gran experiencia de parroquia que nosotros tuvimos en Santa Teresita, en esa época salimos 5 o 6 sacerdotes y religiosas, porque fue una experiencia muy bonita. Nunca yo he vivido, y no por eso desprecio a las comunidades en las cuales estuve, una experiencia de iglesia tan fuerte como la que vivimos allí en la parroquia. Una experiencia de alegría, de servicio. Eran más de 300 personas que trabajaban en la parroquia, y eso te contagiaba entusiasmo y el deseo también de entregar tu vida en el servicio sacerdotal. ¿Qué es lo que más disfrutás de ser sacerdote? Tiene como varias facetas, digo, por ahí en el trato cotidiano o más personal, puedo decir, el poder aconsejar, acompañar a una persona es algo que uno descubre un inmenso valor. Decir, bueno, cuando alguien te viene a confiar un problema, viene a confesarse, a pedirte un consejo, ese espacio de total confianza, de apertura de la otra persona, y lo que vos puedas aportarle, saber que es tan significativo para su vida, no porque te des cuenta ahí. Me ha pasado que con el tiempo viene alguien y me dice, lo que usted padre me dijo, o aquel consejo, o aquella situación cuando me recibió, que a lo mejor uno lo hace como algo habitual, pero para esa persona fue totalmente significativo. Y a veces me pasó una vez que una persona me dice, yo vine a hablar con usted y yo tenía la decisión de suicidarme. Y con la charla que dio, yo primero que no me lo dijo eso, sí. Él en ese momento me explicó sus problemas, yo traté de orientarlo, los consejos que le di creo que tampoco fueron tan geniales, pero evidentemente para esa persona fueron muy significativos, y con el tiempo él vino a decirme eso, y uno dice, bueno, una palabra, un gesto, ¿cuánto? Y más en lo público, podríamos decir, la celebración de la Eucaristía y la predicación a mí también es una cosa que me gusta mucho, me gusta prepararla, buscar la mejor manera de acercar la palabra de Dios o de reflexionar sobre la realidad. La tarea educativa desde ese sentido es lo que más disfruto. Bueno, hoy en día es en Espíritu Santo, pero su recorrido pastoral. Yo cuando voy a ser ordenado sacerdote, nosotros nos mandan como la experiencia pastoral. Y la primera experiencia fue en Monte Maíz. Todavía Monseñor Stafolani, y ahí estaba un sacerdote que es el padre Carlos Ricci, que es un aparato. Y me acuerdo que el obispo me dice, te mandan ahí, dice, para que te desestructures un poco, pues yo soy más bien estructurado. Y me mandaron a Monte Maíz el último año del seminario. Me ordenan de diácono, me dejan como diácono, y como sacerdote estoy unos meses ahí en Monte Maíz.
y el primer destino que me da después Monseñor Eduardo Martín es como vicario de la catedral. En ese momento el sacerdote que estaba como vicario había pedido un año de dejar su ministerio, y yo ya conocía la iglesia catedral, que había estado como seminarista, y creo que fue una de las razones, y acompañé durante 3 años al padre José Luis Benfato desde el 2008 al 2011. Y ahí con 3 años y medio de cura, el obispo me invita a ser párroco, que es hacerme cargo de una comunidad, que fue la comunidad de Ucacha y Bengolea, la cual estuve 6 años. El último año me pide el obispo que me haga cargo de la dirección del ISMI, para lo cual él deseaba traerme a la ciudad de Río Cuarto. No se puede dar ese año porque yo quería terminar cosas de Ucacha, entonces al otro año decidí traerme como párroco y no sabiendo dónde, y bueno, ahí me propone la parroquia Espíritu Santo. Pero yo soy cura hace 16 años, entonces estuve 3 años en la catedral, 6 en Ucacha y ya llevo 7, casi 8 en Espíritu Santo. Bueno, y una de las cosas que has trabajado mucho como sacerdote es la relación con los otros cultos, ¿no? Que hoy, bueno, se está poniendo tan sobre relieve la importancia que tiene la buena vinculación entre los credos por lo que está pasando en Israel, en Palestina. ¿Qué observación podés hacer desde este lugar? Porque también has viajado por el mundo y has trabajado mucho también con otros líderes religiosos del mundo. Sí, eso se lo debo también a Tucho, que lo aprendí de la parroquia, y el que me envía a empezar a trabajar con eso fue Tucho, que yo como seminarista me llama y dice: tenés que ir al encuentro de delegados nacionales, y ahí empecé el recorrido, que él lo hacía antes, esa tarea. Creo que aún es cada vez más necesario, lo vemos ante cada conflicto. En estos días lo he visto en una red que estamos, que vuelven a salir cuestiones que parecen ya superadas y que no lo son: el antisemitismo, la categorización de terrorista a todo aquel que es musulmán, por ejemplo, y ha pasado con personas incluso que están capacitadas. El dolor que implica en estos días, hoy lo puedo decir ya porque ha regresado a Argentina o está en vuelo de regreso, mi compañero del CAICID estaba en Israel con 40 jóvenes en estos momentos. Hoy han podido tomar un vuelo de Etiopía a Etiopía y de Etiopía a Argentina, y ver lo que se sufre por esas circunstancias en el diálogo con la comunidad israelita. Y creo que es necesario porque hoy tenemos unas sociedades que son cada vez más multiculturales y multireligiosas. Hoy ya no es necesario viajar a Nueva York, a Buenos Aires, a Roma para encontrarse en nuestras sociedades con diversidad cultural. Lo vemos en el aula. Y aprender a trabajar esa diversidad es un desafío. Yo lo he trabajado incluso con docentes, buscamos formar en ese campo porque es fundamental para que haya posibilidades de diálogo. Y aquellos que decían que la religión iba a desaparecer, le han errado y bastante, porque las religiones crecen, han cambiado sí las prácticas y los modos de vivir, pero asumir la identidad religiosa no es solamente a qué Dios le rezo. Yo lo que he comprendido incluso el año pasado en esa fuerte experiencia en el CAICI, que una religión implica no solo a qué iglesia vas, a qué Dios le rezas, sino qué comes, cómo te vestís, qué cosas no comes, y que eso después es cotidiano. En una diplomatura que hice hace unos años en la UBA, que nosotros tenemos los mejores sociólogos de la religión en la universidad pública, veíamos la religión y la salud, la religión y la educación, la religión y los otros ámbitos cotidianos de la vida. Y desde cómo una persona recibió en un hospital y cuál es la dieta que le van a dar según su tradición, o cómo respetar el código de vestimenta, o cuando recibe a una persona para ofrecerle algo, porque puede estar ofendiéndolo. Entonces, creo que cada vez es más necesario ejercitarnos en esto, y que eso es una de las formas de pacificar, o al contrario, cuando hay conflictos, muchas veces hay siempre connotaciones religiosas o culturales. Una de las preguntas que hacemos habitualmente en el programa, no quiere decir que sea la última, pero es como se imagina de acá a 10 años. ¿Usted se imagina siendo algo más que sacerdote, que cura? No, porque hoy cualquier otra cosa que podría ser obispo. Sí, por eso. No, porque es una gran responsabilidad y cada vez más complicada. Entonces creería que no. Pero sí me imagino en este ámbito trabajando más en el ámbito educativo y más trabajando en el ámbito de lo interreligioso. Eso sí me interesa potenciarlo y profundizarlo.
y con herramientas cada vez más posibles. En estos días estaba postulado una beca en Israel, que evidentemente creo que se va a detener, pero mi intención es seguir profundizando en ese caminar. Entonces me imagino por ahí. Bien, ahora sí, la última pregunta, que también es común a todos los que nos visitan, tiene que ver con qué hubiese hecho Raúl Frega si no hubiese sido sacerdote. Hubiera sido físico, químico, yo fui al industrial y en ese momento tenía ya la intención de trabajar en el laboratorio, en la investigación. Y otro campo que también siempre me atrajo fue la política, partidaria, porque todos somos políticos. Entonces, sí. Bueno, a lo mejor después de este programa recibo algún llamadito. Siempre me bromean, pero digo, no, soy político porque creo que la política, bueno, creo no, es una dimensión de toda persona humana, pero bueno, en ese sentido era la política partidaria. Hoy devaluada, digamos, hoy en día. Exactamente, y por eso es tan importante resignificarla, porque es la herramienta que nos hace trabajar por el bien común, eso lo dice la doctrina social de la Iglesia. Gracias, padre. Gracias a Un ustedes. gusto. Un placer, nos vamos.